Era un domingo soleado de marzo cuando esta historia tan curiosa ocurrió en la iglesia de San Francisco, en el corazón de un pueblo de interior. Lo que empezó como un servicio dominical más, se convirtió en una lección que nadie olvidaría jamás. La iglesia de San Francisco siempre había sido famosa por su arquitectura y por su congregación, de las de toda la vida. Familias tradicionales llevaban yendo a ese templo durante generaciones. Ese domingo en particular, como de costumbre, la gente llegaba impecablemente vestida, hombres con traje y corbata, mujeres con sus mejores vestidos, y los niños arreglados como angelitos. Doña Mercedes, una señora de 68 años y una de las más veteranas de la congregación, ocupaba su sitio habitual en la tercera fila. Llevaba un conjunto azul marino que se había comprado especialmente para ocasiones especiales en la iglesia. A su lado, estaban sentados los señores Rodríguez, él, un empresario del pueblo, ella, una profesora jubilada. Todos charlaban animadamente sobre los preparativos para la fiesta de San Juan de la iglesia. El joven diácono Pablo, de solo 24 años, estaba especialmente orgulloso ese día. Le habían ascendido hace poco para coordinar la recepción de los fieles y quería impresionar al párroco con su dedicación. Se arreglaba la corbata con esmero, saludaba a cada familia con una sonrisa radiante y se aseguraba de que todo estuviera en perfecto orden. Eran exactamente las 9:47 de la mañana cuando la pesada puerta de madera de la iglesia se abrió lentamente. El sonido retumbó por el templo, haciendo que algunas cabezas se giraran para ver quién llegaba. Lo que vieron les incomodó bastante. Un hombre mayor, de unos 70 años, entró tambaleándose ligeramente. Su ropa estaba sucia y hecha jirones, unos vaqueros descoloridos con un roto en la rodilla, una camisa de cuadros que había conocido tiempos mejores y unos zapatos tan gastados que apenas se mantenían en los pies. Llevaba la barba sin afeitar desde hacía días, el pelo canoso despeinado y le acompañaba un fuerte olor a sudor y suciedad. El hombre miró a su alrededor tímidamente, como buscando un sitio donde sentarse sin molestar a nadie. Sus ojos cansados recorrieron los bancos abarrotados y se dirigió discretamente al fondo de la iglesia, donde había algunos asientos vacíos. Doña Mercedes fue la primera en reaccionar. Hizo una mueca de asco y cuchicheó lo suficientemente alto como para que la gente de alrededor la oyera. «Dios mío, ¿qué olor es ese? Esto es un lugar sagrado, no un albergue para mendigos». Cogió un pañuelo perfumado de su bolso y se lo llevó a la nariz, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Los señores Rodríguez también se manifestaron. La mujer, Vera, le susurró a su marido: «Roberto, mira cómo está ese hombre. No es posible que le dejen quedarse aquí durante el servicio. ¿Y si lo ven los niños? ¿Qué ejemplo es ese?». Roberto asintió con la cabeza, frunciendo el ceño con irritación. Otros cuchicheos empezaron a extenderse por la congregación como un virus. «¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se atreve a entrar aquí en ese estado? Alguien tiene que hacer algo. Esto es una falta de respeto al lugar sagrado». El mendigo, al darse cuenta de las miradas de desaprobación y los cuchicheos, agachó aún más la cabeza. Se sentó en el último banco, intentando hacerse invisible, pero su presencia seguía incomodando visiblemente a varias personas. Fue entonces cuando el joven diácono Pablo decidió actuar. Había notado la creciente agitación entre los fieles y sabía que tenía que resolver la situación rápidamente. Con pasos decididos y un aire de autoridad que intentaba compensar su poca edad, caminó hasta el fondo de la iglesia. «Señor», dijo Pablo, intentando mantener la voz baja pero firme, «voy a tener que pedirle que se retire. Esta es una iglesia, un lugar sagrado, y tenemos familias aquí. Usted está incomodando a los fieles con su aspecto y su olor». Hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que los demás aprobaban su actitud. Quizás pueda encontrar ayuda en la plaza central, o en la casa de acogida al otro lado de la ciudad. El mendigo levantó los ojos lentamente hacia el joven diácono. Había tristeza en esos ojos, pero también una extraña serenidad. «Solo quería participar en el servicio», dijo con voz ronca, pero educada. «No molestaré a nadie». «Lo siento, señor, pero no es posible», insistió Pablo, ahora hablando un poco más alto, lo que hizo que más gente prestara atención a la conversación. «No puedo permitir que permanezca aquí en estas condiciones. Es una cuestión de respeto por los demás miembros de la congregación». Algunos fieles empezaron a estar de acuerdo abiertamente. «Tiene razón, Pablo», dijo doña Mercedes en voz alta. «No podemos permitir este tipo de cosas aquí». Otros asintieron aprobando, como si se sintieran aliviados de que alguien finalmente hubiera tomado una decisión.
El mendigo se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, se levantó del banco. Sus piernas temblaron ligeramente, como si cargar su propio peso fuera un esfuerzo considerable. «Lo entiendo», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia la salida. Mientras caminaba por el pasillo central de la iglesia, el silencio fue total. Algunas personas desviaron la mirada, otras lo miraron con una mezcla de pena y alivio. Los niños pequeños preguntaban en voz baja a sus madres quién era ese hombre, y eran rápidamente silenciados. El hombre mayor estaba a solo unos metros de la puerta cuando algo extraordinario ocurrió. El padre Miguel, que había estado en el altar preparando sus sermones y aparentemente ajeno a la situación, levantó la vista y vio al mendigo caminando hacia la salida. El párroco se detuvo bruscamente en lo que estaba haciendo. Sus ojos se abrieron de par en par y su expresión cambió por completo, de la concentración rutinaria a la conmoción absoluta. Dejó caer los papeles que tenía en las manos, y estos se esparcieron por el altar. «¡Espere!», gritó el padre Miguel, con una urgencia que resonó por toda la iglesia e hizo que todos los presentes se giraran a mirar. «Por favor, pare». El padre Miguel bajó rápidamente del altar, casi tropezando en los escalones por la prisa. Prácticamente corrió por el pasillo central, pasando por todos los fieles confundidos, ignorando por completo los susurros sorprendidos que empezaron a surgir. Cuando llegó al mendigo, que se había detenido y se había girado lentamente, el padre Miguel hizo algo que dejó a toda la congregación boquiabierta. Se inclinó profundamente ante el hombre mayor, con tanto respeto que parecía estar ante la realeza. «Maestro», dijo el padre Miguel, con la voz ahogada por la emoción, «¡qué honor inesperado! No sabía que su señoría vendría a visitarnos hoy». Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. La congregación quedó en silencio total. Nadie entendía lo que estaba pasando. Doña Mercedes dejó de abanicarse, los señores Rodríguez se miraron confundidos y el joven diácono Pablo se puso pálido como el papel. El padre Miguel se giró hacia la congregación, aún con lágrimas en los ojos. Su voz tembló cuando empezó a hablar. «Hermanos y hermanas», dijo, intentando controlar la emoción, «ustedes no saben quién es este hombre al que acaban de echar de nuestra iglesia». El silencio en la iglesia era ensordecedor. Se podía oír el latido del corazón de la gente. Continuó el padre Miguel, poniendo la mano respetuosamente sobre el hombro del mendigo, es el padre Benedicto Silveira. Él dedicó 42 años de su vida a esta congregación. Él fue quien construyó esta iglesia con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Él fue quien bautizó a la mayoría de ustedes, quien celebró sus bodas, quien los consoló en los momentos más difíciles de sus vidas. La gente empezó a moverse incómodamente en sus bancos. Algunas bocas se abrieron con asombro. El padre Benedicto se jubiló hace 6 meses, continuó el padre Miguel, y se mudó a un pueblo pequeño en el interior, donde vive de forma sencilla, donando casi todo lo que tiene a los más necesitados. Me dijo que nos visitaría un día, pero quería hacerlo anónimamente, para ver la verdadera cara de nuestra congregación. Doña Mercedes se empezó a temblar. Recordó lo grosera que había sido, cómo se había quejado del olor, cómo había tratado a ese hombre como si fuera basura. «Y ustedes», dijo el padre Miguel, su voz ahora más fuerte y cargada de desilusión, «ustedes le echaron. Echaron al hombre que dedicó su vida entera a ustedes, que sacrificó su juventud, su salud, su propia familia para cuidar de sus almas». El joven diácono Pablo temblaba visiblemente. Sus piernas estaban débiles y tuvo que apoyarse en un banco para no caer. La comprensión de lo que había hecho le golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuando Jesús dijo, «Era forastero y me acogisteis», continuó el padre Miguel, no estaba hablando metafóricamente. Nos estaba enseñando exactamente eso, que debemos acoger a todos, independientemente de su apariencia, de su condición social, de cómo huelan o de cómo vistan. El padre Benedicto, el mendigo, finalmente habló. Su voz, aunque ronca, tenía una autoridad amable que inmediatamente confortó a algunos y avergonzó a otros. «Mis queridos hijos», dijo, «no vine aquí para juzgarlos o para hacerles sentir mal. Vine porque quería saber si las enseñanzas que compartí con ustedes durante todos estos años realmente calaron en sus corazones». Hizo una pausa, mirando alrededor de la iglesia, sus ojos deteniéndose en cada rostro avergonzado. «La verdad es que me han decepcionado hoy», dijo suave pero firmemente. «No porque no me reconocieran, eso era de esperar. Sino porque, cuando vieron a alguien necesitado, alguien diferente a ustedes, alguien que no encajaba en su estándar, la primera reacción de ustedes fue el rechazo». Doña Mercedes empezó a llorar abiertamente.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras recordaba cada palabra cruel que había dicho. Durante 42 años, continuó el padre Benedicto, intenté enseñarles que el amor de Cristo no tiene condiciones. Que la caridad no elige solo a las personas limpias y bien vestidas. Que la compasión no mira primero la apariencia externa antes de actuar. Los señores Rodríguez tenían la cabeza baja, incapaces de mirar al párroco que los había casado 25 años antes. Vine aquí vestido así, dijo el padre Benedicto, señalando sus ropas sucias, porque quería verlos a través de los ojos de los verdaderamente necesitados. Quería saber si harían diferencia entre un párroco bien vestido y un mendigo hambriento. Caminó lentamente de vuelta al altar, y toda la congregación lo siguió con los ojos. Cuando llegó al púlpito, se giró hacia ellos de nuevo. La cuestión no es que no me reconocieran, dijo. La cuestión es que no reconocieron a Cristo en ese mendigo al que echaron. Porque cada vez que rechazamos a alguien que nos necesita, estamos rechazando a Jesús. El silencio en la iglesia era profundo. Algunas personas empezaron a sollozar en voz baja. Pero no vine aquí para condenarlos, continuó el padre Benedicto, su voz volviéndose más cálida. Vine para recordarles que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que aprendan a amar sin condiciones. Todavía hay tiempo para que se conviertan en las personas que Cristo les llamó a ser. Fue entonces cuando algo hermoso empezó a suceder. Una por una, las personas comenzaron a levantarse de sus bancos. Primero fue una señora mayor de la primera fila, luego una joven madre con su bebé, después un hombre de mediana edad. Doña Mercedes fue una de las primeras en acercarse al altar. Caminaba con dificultad, las piernas temblándole de vergüenza y emoción. Cuando llegó ante el padre Benedicto, se arrodilló. «Padre», logró decir entre sollozos, «perdóneme. Perdóneme por haber sido tan cruel, tan fría. Usted me bautizó cuando yo tenía 12 años. Usted me cogió la mano cuando murió mi marido. ¿Cómo pude tratarlo así?» El padre Benedicto puso suavemente la mano sobre la cabeza de doña Mercedes. «Estás perdonada, hija mía», dijo. «Pero más importante que mi perdón es que has aprendido algo hoy. Y espero que lleves esa lección contigo el resto de tu vida». Luego, fue el turno del joven diácono Pablo. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. «Padre Benedicto», logró decir, «soy el peor de todos. Debería haber sido el primero en acogerle, y fui el primero en rechazarle. ¿Cómo puedo seguir sirviendo a Dios después de lo que hice?» El padre Benedicto sonrió amablemente al muchacho. «Pablo», dijo, «eres joven y todavía estás aprendiendo. El hecho de que estés aquí, arrepentido, demuestra que tienes un buen corazón. Usa esta experiencia para convertirte en un líder mejor, más compasivo». Una por una, las familias se acercaron. Los señores Rodríguez pidieron perdón por sus pensamientos y palabras. Los padres explicaron a sus hijos pequeños lo que había sucedido, transformando ese momento en una lección de vida que nunca olvidarían. El padre Benedicto abrazó a cada persona, ofreció palabras de consuelo y perdón, y recordó a todos que lo importante no era el error que habían cometido, sino lo que harían de ahí en adelante. Cuando todos se habían acercado y pedido perdón, el padre Benedicto volvió al púlpito. No dio un sermón tradicional ese domingo. En cambio, contó historias de personas que había conocido a lo largo de los años, personas que habían sido rechazadas por la sociedad pero que tenían corazones de oro. Habló de María, una mujer que vivía en la calle y que siempre compartía su única comida del día con los perros abandonados. De Juan, un hombre con discapacidad mental al que todos evitaban, pero que rezaba todos los días por cada persona que pasaba por él en la plaza. De Ana, una exconvicta a la que nadie quería contratar, pero que se convirtió en la cuidadora de ancianos más dedicada de la ciudad. «Estas personas», dijo el padre Benedicto, «son los verdaderos santos entre nosotros. No porque sean perfectas, sino porque, a pesar de todas las dificultades, encontraron formas de amar y servir». Terminó su mensaje con una propuesta: «A partir de hoy, quiero que hagan un compromiso conmigo y con ustedes mismos. Siempre que vean a alguien necesitado, alguien diferente, alguien a quien la sociedad rechaza, recuerden este domingo. Recuerden que Jesús puede estar disfrazado en esa persona». Cuando terminó el servicio, algo había cambiado para siempre en la iglesia de San Francisco. La gente no salió corriendo a sus coches como de costumbre. Se quedaron, conversaron, se abrazaron. Planearon formas de ayudar a los necesitados de la comunidad. Doña Mercedes se comprometió a organizar un grupo de voluntarios para servir comidas a los sin techo. Los señores Rodríguez decidieron abrir un centro de donación de ropa.
El joven diácono Pablo prometió que nunca más juzgaría a alguien por su apariencia. Pero el cambio más significativo ocurrió en los corazones. Cada persona que estuvo presente ese domingo se llevó consigo una lección que transformaría no solo sus vidas, sino las vidas de todas las personas que encontrarían de ahí en adelante. El padre Benedicto regresó a su pueblo en el interior esa misma tarde. Pero antes de irse, dejó un último mensaje al padre Miguel: dígales que la verdadera iglesia no está construida de ladrillos y madera. Está construida de corazones abiertos, de manos extendidas, de brazos que acogen. Y hoy, por fin, ustedes han empezado a construir esa iglesia de verdad. Meses después, la iglesia de San Francisco se hizo conocida en toda la región por sus trabajos sociales, por su congregación acogedora y por ser un lugar donde todos, absolutamente todos, eran bienvenidos, independientemente de su apariencia, origen o condición social. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había sucedido esa transformación, los miembros de la congregación contaban la historia del domingo en que echaron a un mendigo de la iglesia, sin saber que era el párroco que había dedicado su vida entera a ellos. La historia se extendió, inspirando a otras iglesias, a otras comunidades. Porque a veces, hace falta un momento de profunda humillación para aprender las lecciones más importantes de nuestras vidas. Y a veces, los mayores maestros vienen disfrazados exactamente de aquellos a quienes más fácilmente rechazaríamos.